La precisión en cirugía es básica para el éxito, y la implantología guiada a través del uso de impresión 3D nos lo ha mostrado, pero existen más aplicaciones de esta tecnología. Hola doctores, somos Innovación Dental, 4D o I+Dent para los amigos, y hoy queremos mostrarles un estudio in vitro que evalúa la precisión de apicectomías realizadas con el uso de una guía impresa en 3D. Antes de continuar, quiero recordarles que si desean el artículo en PDF, pídanlo nomás en los comentarios. Ahora sí, continuemos. Para el estudio se usaron 56 dientes anteriores maxilares, que tenían curvaturas menores a 10 grados. Estos fueron previamente escaneados para obtener una reconstrucción 3D de cada uno. Y aquí tenemos el paso a paso de la confección de la guía quirúrgica. En A tenemos el diseño digital. En B se marca con una flecha roja un plano axial que se encuentra a 3 milímetros del ápice del diente, que funciona como límite inferior de la guía. Y en C la proyección de cómo quedaría la guía colocada en boca. Luego se colocaron todos los dientes en simuladores para que realicen apicectomías dos grupos de profesionales, unos que tenían experiencia en el procedimiento y otros que no. Dentro de estos, a la vez, unos iban a operar con guía y otros sin guía. Aquí podemos ver la secuencia del procedimiento, donde en A y B se aprecia la posición del simulador. En C y D se puede ver a la guía ya colocada encajando sobre diente y hueso alveolar, y en E la marca de la supuesta lesión apical. En F ya se aprecia la lesión removida. En G, con una flecha roja, nos marcan que se usó un tope en la pieza de mano para no sobrepasarnos. En H se aprecia la ubicación y angulación de la pieza de mano sobre la guía. Y en J tenemos una imagen del diente post-apicectomía. Finalmente, al hacer las comparaciones pre y postoperatorias de todos los dientes, se encontró una mayor precisión en los grupos que habían utilizado la guía quirúrgica. Y lo mejor es que esto fue tanto para profesionales expertos como inexpertos, afianzando así la idea de que la tecnología ha llegado para permitir que cualquiera pueda hacer una mejor odontología. Esto es todo por hoy, doctores. Si aún no nos siguen en nuestras redes, háganlo y cuéntenos en los comentarios si es que han usado guías de este tipo o tal vez de otra forma, porque lo que queremos aquí es aprender para innovar. Nos vemos.